Continuamos en este semanario tras el fin del mundo, 10:50 la hora en la mañana, 3 grados la temperatura, nos dicen por acá, soleado, sí, soleado, eso es lo bueno, al sol zafás un poco, ¿no? Por el tema del intenso frío que estamos sufriendo. Eh, Vamos a decir, que lo decimos casi siempre, que pasan estas cosas a nivel medios de comunicación, dejemos de titular frío polar hace en el polo. Es lo mismo que de repente haya mucha humedad, qué sé yo, en Los Ángeles, California, y digan humedad pampeana. Es humedad del lugar, ¿no es cierto? Es un frío de acá, no es un frío polar. Frío polar hay en el polo. Listo, perdón. Eh, Le agradecemos ahora muchísimo la comunicación, un amigo de la casa, ya hemos hablado varias veces, analista internacional, rusólogo también así definido, periodista Cristian Lamesa, la verdadera política con Cristian Lamesa. ¿Cómo te va? Acá te saluda Federico. Hola Federico, ¿cómo estás? Un placer estar con vos y con tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Cristian, habíamos conversado fuera de aire, yo te decía que me interesaba mucho volver a que nos cuentes vos con tu análisis y tu información lo que está pasando y en qué etapa está la guerra entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y la OTAN. Porque la verdad que también en el sistema mediático que tenemos en esta parte del mundo, viste que no hablamos casi de la política internacional, ¿no? Los grandes medios están como en las últimas hojas, si pensamos en un diario, la vieja usanza, estaba medio al final, y también pasa eso que nos llega un poco muy tergiversado todo, o se trastoca en el medio también, ¿no? Los análisis que tenemos son un poco, eh, influenciados, pareciera, por otros poderes, ¿no? Cuando hablamos de esta guerra. Sí, bueno, yo siempre digo con una dosis de ironía que la mirada sobre la geopolítica a nivel de la clase política local, Mm. nacional, es como la política municipal, ¿no? O sea, miran el cordón cuneta y un par de cositas más y no observan detenidamente lo que se está jugando a nivel internacional, que es ni más ni menos que un cambio de paradigma que tiene que ver con seguir en el rumbo de un mundo unipolar, con una hegemonía total por parte de Estados Unidos, que bien lo conocemos a partir de los 90, lo que esto generó en tantos países, incluyéndonos a nosotros, Ujú. o este cambio, este viraje encabezado por Rusia, por China y por otros tantos países que tiene que ver con esta mirada sobre un mundo multipolar Mm. en el cual todos los países, más allá de su poderío, de su tamaño o de sus riquezas, sean entendidos como pares y sean tratados con el respeto que corresponde, ¿no? Esto era la intención de las Naciones Unidas originalmente, Ujú. pero bueno, evidentemente cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en ese hegemón y obviamente empieza a construir ese mundo basado en reglas que cambian según su conveniencia. Y de acuerdo a lo que vos decías, Federico, que me pareció muy adecuado, claramente esta guerra es una guerra de la OTAN contra Rusia que se desarrolla en Ucrania. Y en este sentido, bueno, lamentablemente en este momento tenemos que decir que lo último que está ocurriendo es esta contraofensiva extraña por parte de Ucrania que se viene anunciando hace tantos meses y que ya al día de hoy no te puedo asegurar la cantidad de bajas del ejército ucraniano, sí te puedo decir que en los primeros Mm. 3 o 4 días de esta contraofensiva ya habían perdido más de 4.000 combatientes, un número enorme para 72 horas o 4 días, también una cantidad, una treintena de tanques, entre ellos varios de estos famosos Leopard alemanes, carros Bradley de origen norteamericano, que son de blindados de transporte de personal, y bueno, otras tantas pérdidas para no avanzar ni 100 metros. Entonces, evidentemente, a la OTAN lo que le interesa y al régimen de Kiev es más allá de las vidas de los ucranianos, es seguir con este
esta operación que buscaba originalmente y sigue buscando el debilitar y en definitiva destruir a Rusia, y la verdad es que les está saliendo bastante mal la jugada, porque lejos de eso, Rusia está cada vez mejor plantada, cada vez con más adhesión por parte de más de la mitad de los países del mundo. Hay que recordar que los países que adhieren a la posición rusa son prácticamente todos los países de África, prácticamente todos los países de Asia, con pocas excepciones como Corea del Sur, Japón, gran cantidad de países de Latinoamérica. Ah, perdón, Corea del Sur y Japón no están no condenan a Rusia. Sí, por Ok. eso digo, prácticamente la totalidad de Asia está en favor de Rusia, con Ok, excepciones ok. como Japón y Al Corea del revés. Sur. Está bien. Sí. Hay que recordar que Corea del Sur y Japón son prácticamente colonias norteamericanas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Entonces, también, bueno, está Federico, y con esto cierro, así podemos tener, o sea, podemos hacer un ida y vuelta, pero esta locura que hizo el régimen de Kiev de la voladura de la represa de Kajovka, que es un acto, es un crimen de guerra en toda regla. Y vos fíjate, Federico, Sí. la desinformación en Occidente, lo que vos también planteabas, que esta acusación, esta duda, que me parece bastante ingenua acerca de quién destruyó la represa, ¿no? Ucrania que acusa a Rusia, y vos fíjate lo sencillo que hubiese sido si era una estrategia defensiva por parte de Rusia, inundar estos territorios al sur de la represa, qué sencillo que hubiese sido abrir las esclusas, ¿no? En vez de destruirla, con el costo enorme que implica construir una represa que estaba en poder, está en poder de Rusia, o sea, destruir una infraestructura Sí. crítica que daba agua, el embalse de Kajovka a la península de Crimea, por el canal norte de Crimea, que había sido justamente un problema muy grande durante o sea, de 2014, cuando Crimea se vuelve a reunificar a Rusia, el tema que Ucrania le había cortado el agua a Crimea había sido un tema crítico para esa población, no solo para el consumo humano, sino para la agricultura de la península. Entonces, imagínate qué absurdo el hecho justamente de destruir una represa cuando al estar en poder de Rusia podrían haber abierto las esclusas y esto hubiese sido una estrategia militar. O sea, una locura en toda regla que al régimen de Kiev siguen alimentando, haciéndole la vista gorda con todo esto. Por acá estaba leyendo, Cristian, que, como estaba escribiendo vos también, Ucrania está en una contraofensiva y Putin dice que ellos están resistiendo en este momento. A ver, lo que está acá hay que tener en cuenta algo que es bastante importante. Sí. Rusia ha construido una serie de defensas escalonadas, son tres escalones, ¿no? Que tienen estas defensas, los cuales tienen justamente, y eso es coherente con justamente lo que es la doctrina militar rusa, ¿no? Esta estrategia de estas defensas escalonadas en las cuales cada sección tiene justamente la misión de amortiguar esos golpes en caso de que sea necesario hacer un repliegue táctico para ir, obviamente, Ujú. en todos esos movimientos debilitando y absorbiendo a las fuerzas que justamente, en este caso de Kiev, que son las que están haciendo esta contraofensiva. Cabe señalar que todavía están por la primer línea de defensa, no han podido traspasarla, y se han visto imágenes que son, o sea, ni siquiera el occidente colectivo y su prensa propagandística han podido ocultar las imágenes de la gran cantidad de tanques, entre ellos, como mencionaba, estos que se vendía tanto como indestructibles Leopard, totalmente destruidos, presa del fuego de artillería.
que por esta misma razón, Federico, es que Estados Unidos, porque son cualquier cosa menos tontos, aunque a veces el presidente Biden quiere hacernos dudar de esto, Sí. pero digo, los norteamericanos son todo menos tontos y por eso no enviaron y retrasaron justamente la llegada de los tanques Abrams, porque justamente el aparato militar industrial norteamericano no quería que se vieran a sus tanques Abrams destruidos en el suelo ucraniano y le dejó esto a Alemania, que difícilmente va a poder volver a vender un Leopard a cualquiera de sus clientes, porque evidentemente vos sabés que la industria militar, cuando se prueban en el terreno, en el campo de batalla, el desempeño hace mucho en favor o justamente para desalentar la compra de estos materiales. Ya, bueno, en el caso de Estados Unidos, con sus baterías antimisiles Patriot, bueno, bajó muchísimo incluso las acciones de la empresa que los fabrica, dado que demostraron cómo con una sencilla estrategia como la que está usando Rusia, que es mandar drones, aviones no tripulados en una primera oleada, a esta oleada responden los Patriot y a esa, una vez ubicada la batería, los destruyen con los misiles de alta precisión, ya sean los Kinjal o cualquiera de ellos. Ya, bueno, ha demostrado que esta tan elogiada industria militar y sus misiles Patriot también van a ir a la baja en el mercado mundial. También se metió en estos últimos semanas Canadá un poco más en la cuestión. Sí, Canadá digamos que siempre está ahí azuzando la guerra. Hay que señalar también que Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una enorme oleada de inmigración ucraniana, a ver, ucranianos del occidente, ¿no? De la zona de Galicia, que es donde es la cuna del nacionalismo ucraniano, justamente, de hecho es la ciudad de Lyubov o Leópolis también se le llama, que es donde nació Stepan Bandera. Y muchos, bueno, cuando hay que recordar que en el 45 termina la guerra, pero los grupos guerrilleros del ejército insurgente ucraniano siguieron haciendo actos de terrorismo en el país soviético por aquel entonces hasta el año 50, que es cuando son completamente derrotados. Muchos de ellos huyen y se refugian en Canadá. Este país les da cobijo, muchos de ellos pasan a trabajar para servicios de inteligencia, ya sea la CIA, algunos en inteligencia alemana, otros en inteligencia canadiense. Entonces, digamos que hay un lobby ucraniano bastante fuerte en Canadá. Más allá de esto, que es un componente importante, también hay que señalar que Canadá prácticamente no es un país soberano. Recordemos que en este momento el soberano del Reino Unido, Carlos, es la máxima autoridad y es el soberano de Canadá. O sea, es prácticamente una colonia con un primer ministro elegido, digamos, por la gente o por las corporaciones como es Justin Trudeau. Y entonces, y siempre va como furgón de cola de Estados Unidos y de los intereses británicos. Y esta operación, digamos, este ataque contra Rusia es algo que, digamos que en tándem ha generado Estados Unidos ya a partir del golpe de Estado de 2014, la Revolución de Colores de 2004-2005 en Ucrania, pero también tiene grandes intereses económicos el Reino Unido en el país eslavo, en Ucrania, y esto hace, y por eso decía que van en tándem prácticamente. Ahí es un cabeza a cabeza de intereses norteamericanos y por eso está bien definirlo como justamente este frente anglosajón contra Rusia. Hace poco tiempo nos había llegado una declaración de Medvedev, ¿no? Que hoy no sé bien qué cargo ocupa, pero fue presidente en algún momento, ¿no? De Rusia. Sí. Dmitry Medvedev Sí. fue presidente en el periodo 2008-2012. Anteriormente fue primer ministro del presidente Putin
y en este momento ostenta el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Ajá. Y sí, hace declaraciones que a mí me encantan. Te, Es muy no, picante. te iba a preguntar algo así como que la guerra va a durar varios años más y cuando termine no va a existir más Ucrania, dijo. Bueno, es que eso es un dato de la realidad, pero no, ahí es bastante más profundo que extendiendo sobre las declaraciones Sí. de Medvedev. Acá hay varios países que quieren tomar su porción de Ucrania. Acá, a ver, Mm. vamos a poner blanco sobre negro. La operación militar especial de Rusia en Ucrania no es por territorio, sino que es por la defensa de la población ruso-ucraniana de habla rusa, que tiene sentimientos de pertenencia a Rusia, Ajá. que son eslavos, que son prácticamente el mismo pueblo, y esa gente, por su pertenencia emocional y cultural y lingüística a Rusia, fue hostigada y masacrada desde 2014 a partir de la guerra civil en Ucrania. Rusia no ve alternativa para evitar un genocidio más que iniciar la operación militar especial el 24 de febrero del año pasado. Ujú. Entonces, el interés de Rusia, siendo el país más grande de la Tierra, duplicando el tamaño al segundo, que es Canadá, no necesita más territorio, tiene unas riquezas naturales infinitas y de hecho es un país subpoblado con sus 145 millones de habitantes y sus 17 millones de kilómetros cuadrados. Eh, entonces, no es la voracidad de Rusia por tener más territorio, sino por la defensa de su gente, de su pueblo ruso en esta parte. Que de hecho, si hubiese respetado los acuerdos de Minsk, hoy estas regiones tendrían unos estatutos autonómicos amplios, como tienen las regiones de España, que son autónomas, Ujú. bajo la soberanía ucraniana. O sea, no hubiese hecho falta derramar una gota de sangre y Ucrania seguiría con su soberanía sobre estos terrenos. Pero sí hay otros países que sí buscan apoderarse del territorio ucraniano. Recordemos que las tierras más fértiles del mundo están no solo en Argentina, sino también en Ucrania. Ajá, mirá. Entonces, sí, de hecho, bueno, el principal productor de trigo a nivel mundial en este momento es Rusia junto con Ucrania. Mm. Pero por el occidente, Polonia tiene, bueno, Polonia acá, permitimos una digresión, Federico, que yo Sí. lo he escrito en mi libro, en La Paternidad del Mal, Ujú. a un célebre político del siglo XX caracterizó a Polonia como la hiena de Europa. Así la caracterizó. ¿Querés adivinar quién fue? No, no, no sé, estoy pensando rápidamente, Pero pero es fuerte. uno podría decir fue Stalin, Claro, porque, sí. bueno, pero no, no fue Stalin. ¿Sabes quién fue? Winston Churchill. Mira. El líder británico caracterizó a Polonia como la hiena de Europa. ¿Por qué? Porque es un país que siempre estuvo dispuesto a alimentarse de la carroña o por lo menos a arrebatar territorios de países que estaban tal vez en un momento de debilidad, como fue la Checoslovaquia, que fue justamente descuartizada por Alemania junto con Polonia en el año 38. Entonces, Polonia quiere volver a arrebatar territorios ucranianos que ya había arrebatado en 1919, aprovechando la situación de guerra civil que tenía la Rusia soviética, y ahí es donde arrebatan la parte occidental de Ucrania, la parte occidental de Bielorrusia, parte de Lituania. Entonces, bueno, quiere volver a hacer esto, esta hazaña, en esta región de Galicia que yo te nombraba hace un rato. También Hungría quiere tomar la parte de Transcarpatia, que antiguamente había pertenecido a Hungría. Aparte, porque en esos territorios que hay una amplia minoría húngara, también son hostigados por el régimen de Kiev. Rumania también tiene aspiraciones territoriales sobre Ucrania. Entonces, a lo que se refería Dmitry Medvedev es
que justamente por su torpeza geopolítica y por este acoso y hostigamiento contra la población rusa, es que, por supuesto, estos territorios que ya tomó Rusia no van a volver jamás a soberanía ucraniana. Esto es un hecho, te lo puedo firmar. Ah, Y por el otro lado, es muy posible que termine troceada con la anuencia de la OTAN mm, y, justamente como decía, troceada en favor de estos países que te nombraba antes. mm, mirá. Estuvo saliendo también estos días a una especie de gira que por ahí estaba medio guardado el presidente ucraniano, ¿no? Zelensky, Sí, incluso bueno, habló hasta la mujer de él, la primera dama ucraniana, estuvo dando sí, alguna bueno, entrevista. lo que pasa que yo creo que, a ver, Zelensky es un personaje, Zelensky es un comediante que creo que el personaje se lo devoró a él en este Esto no momento. es un mote, es el tipo de la comediante, No, o no, sí, es, sí. claro. De hecho, gran parte de su fama y de su dinero, Mm, más allá del dinero mal habido, de eso podemos hablar después, pero su dinero como comediante, como actor, mm, la mayoría lo hizo en Rusia y hablando ruso y mirá, actuando para televisoras en Rusia y de hecho habla bastante mal ucraniano, él tuvo que aprender el idioma ucraniano. mirá. Él naturalmente habla ruso, el idioma que pretendió prohibirle a los rusófonos. Pero este señor, este Mm. comediante, Perdóname, vi también algún spot de la campaña del tipo antes de ser presidente vi unas cosas tremendas, como él con una ametralladora disparándole en el Congreso a los diputados, una cosa así, como que era el de la antipolítica. claro, porque eso él hizo una serie que se llamaba Servidor del Pueblo, el mismo nombre que le pone al partido político, Ajá, en el cual hacía que era elegido, o sea, llegaba a la presidencia y era un anticorrupción y qué sé yo. mirá. Mm, Todo lo contrario a lo que fue en la realidad porque su gobierno es sumido de corrupción. mm, Pero este hombre lo contó Neftali Bennett, esto que voy a referenciar ahora, que él era primer ministro de Israel. Este político israelí se reúne con Vladimir Putin, estaba haciendo justamente un borrador de un plan de paz que lo hizo fracasar el Reino Unido y Estados Unidos, que le dijeron a Zelensky no puede haber plan de paz, pero el primer ministro israelí estaba negociando esto, estaba hablando con Putin y le pregunta a Putin si él lo iba a matar a Zelensky, a lo cual Putin le dice que no tenía pensado matarlo, es el presidente de Ucrania, o sea, hay reglas en la guerra, ¿no? ujú, Y le dice si se lo puede asegurar, le dice que sí, que se lo asegure y le da su palabra, que no está en peligro la vida de Zelensky. Zelensky en ese momento estaba escondido en un búnker, desde que había empezado la operación militar. Neftali Bennett habla con Zelensky y le dice, repito, todo esto contado en medios de difusión por Neftali Bennett. ajá, Le dice que se quede tranquilo, que Putin le había dado su palabra, que no lo iba a matar. mm, Le dijo si estaba seguro, le dijo que sí que estaba seguro. Después de eso lo que hizo fue salir a la calle, hacer un video diciendo que él estaba con su pueblo y que no le tenía miedo a nadie. O sea, fíjate qué personaje triste y decadente, cuando hasta hacía 10 minutos estaba en un búnker. Y esto lo traigo a cuenta porque este hombre mandó esos drones a atacar el Kremlin hace un par de meses atrás, ya debe ser, o un mes y medio, que explotaron esa imagen que todos vimos, que explotando cerca de una de las cúpulas del Kremlin. Y en ese momento, justamente, Dmitry Medvedev dijo que Zelensky a partir de ese momento se tenía que convertir en un blanco legítimo para las fuerzas rusas. A partir de ese momento, es más, ya cuando se hizo ese ataque, ese atentado terrorista contra el Kremlin, ya ahí Zelensky se había ido de Ucrania, estaba en Finlandia, mm, y a partir de ese momento empezó a hacer una gira eterna que hasta donde tengo entendido sigue fuera del país, porque ah, yo creo que hay grandes posibilidades que ni bien ponga un pie en Ucrania, bueno, tenga que enfrentarse a alguna consecuencia de este mm, intento de asesinato contra el presidente Putin. mm.
Cristian La Mesa, estamos hablando con él, analista internacional, periodista, rusólogo, nos has dicho alguna vez, nos gustó mucho ese Sí, título. en realidad ese es un calificativo que me Sí. han puesto, no Ah, me molesta, me da un poco de pudor, no, bueno. pero no pasa nada, Mm, porque de hecho estaba antes, o sea, está el sinólogo, el sovietólogo, bueno, puede ajá. haber rusólogo. Ujú. Yo me considero un estudioso nomás. Bien. Te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre, y para ir terminando, sobre toda esta descripción que estás haciendo y estos dichos también de Medvedev, vos, ¿qué ves? No es, digo, no es premonitorio, digo, es en base al análisis que estás haciendo, ¿cómo ves que esto va a seguir? ¿Esto va a durar muchos años más? ¿Es el inicio de una gran guerra donde se van a meter, donde nos vamos a meter todos, una tercera guerra mundial? ¿O qué pensás que va a pasar de acá a un futuro cercano, próximo? Mira, a ver, es bien interesante la pregunta y voy a tratar de desarrollarla. Bueno, no sé si tenemos tiempo, pero da para un análisis interesante. No, bueno. Porque, primero, desgraciadamente, ¿viste cuando dicen si uno no, si, a ver, si uno no se quiere pelear, dos no se pelean? Y yo creo que si uno se quiere pelear, dos se pelean. Ujú, Porque si a vos te hostigan, pasás, te escupen la cara, pasás de vuelta, te escupen la cara, pasás ujú, con el pibe, le pegan una patada en la cabeza al pibe que llevas de la mano. sí. Llega un momento que tenés que saltar, no podés no saltar. Ujú, Entonces, en estas circunstancias, obviamente que intentando masacrar a la población rusa o rusófona, ruso-ucraniana en el Donbass, evidentemente Putin iba a saltar y es lo que sucedió finalmente. ujú, Entonces, cuanto más tiempo se siga con esa actitud, en estos días, cuando se generó esta enorme inundación en la región de Gerson, mucha gente, decenas de miles de personas, por supuesto, tuvieron que ser evacuadas, trasladadas a centros de evacuados, ujú. y varios de ellos fueron bombardeados por la artillería ucraniana, Federico. Entonces, evidentemente, son cosas que van escalando y que Rusia no va a tolerar y que va a seguir atacando en tanto y en cuanto se sienta atacada. Mandan grupos de saboteadores a la región de Belgorod, territorio ruso, fronterizo con Ucrania, y estos grupos de saboteadores abren fuego contra la población civil rusa. Entonces, a ver, todas estas provocaciones que hace Ucrania, instigada por la OTAN y con el permiso, por supuesto, de la OTAN, porque no hacen nada sin que las autoridades norteamericanas le den el consentimiento, hacen, muy por el contrario, que creo que ellos esperan o suponen que la población rusa se va a levantar contra Putin y le va a decir no queremos más guerra y que Mm, haya paz. sí. Bueno, lo que está Perdón, me estaba pasando, viendo de ahora en la BBC News una nota de un desertor del ejército ruso que dice muy pocos en el ejército creen que están luchando para proteger a Rusia de un peligro real. Un piloto que desertó de las filas rusas, lo publicaron hace un ratito en la BBC News. sí, a ver, la usina de propaganda occidental es inagotable. Y la verdad es que cuando hacen estos ataques contra Belgorod, por ejemplo, cuando vuelan una represa, cuando hacen todo esto, no hace más que demostrarle a la población rusa que realmente la operación que inició Putin es para proteger a el país, a Rusia. Entonces, y cuando hay rusos que están, digamos, disgustados con Putin, Mm, el disgusto se debe, Federico, a que eh, hay una amplia parte de la población que le pide mayor dureza a Putin. Muchos creen que Putin es un loco desmesurado y en realidad Putin es un moderado. Hay sectores amplios de la población que le están pidiendo, y sectores de las Fuerzas Armadas y sectores políticos, que le están diciendo a Putin que tiene que dar una respuesta
simétrica en territorio de la OTAN, incluso con armamento nuclear táctico, por ejemplo, contra Polonia, contra estos países que están continuamente incentivando la escalada. No va a suceder contra Ucrania, que es lo que sí querría Occidente, que Rusia ataque Ucrania con armamento nuclear táctico y ponerlo ante los ojos del mundo como ese demonio que atacó a los ucranianos. Si llega a atacar, no va a ser a los ucranianos, sí va a ser a la OTAN. Entonces, Opa. como para resumir tu pregunta original, que era cómo veo yo que puede seguir esto. Bueno, Sí. el tema es el siguiente, hay que ir a lo más profundo de la cuestión. Y lo más profundo de la cuestión es que, con lo que yo arranqué, acá lo que está en disputa es el modelo, el futuro de la humanidad para los próximos 100 o 200 años, como le dijo Xi Jinping a Putin en su última reunión en Moscú. Acá Estados Unidos no tolera que esté por perder la hegemonía y esa preeminencia como líder de un mundo unipolar, en el cual él, con su poderío militar y con el dólar, domina al resto de los países y los convierte en vasallos y en súbditos. Rusia y China están dispuestos a luchar hasta el final en esto, porque la otra alternativa es que desaparezcan como países, y esto no es exagerado. En un mundo multipolar, Estados Unidos puede seguir como un gran país, como una potencia, pero no como la única, y en el marco del respeto con los demás países. En cambio, si prevalece Estados Unidos, y no lo digo yo, lo dicen think tanks norteamericanos, lo dice la Comisión Helsinki, que es un organismo norteamericano que depende del Ejecutivo y del Legislativo de los Estados Unidos, han hecho una conferencia en junio del año pasado que se llama Descolonizar Rusia, donde hablan de la necesidad de desmembrar a Rusia en 20 o 30 estados pequeños. Lo mismo piensan con China. Y ni los chinos ni los rusos están dispuestos a permitir que su patria sea trozada. Entonces, esto es un enfrentamiento existencial de estos países. Entonces, acá el futuro es bastante oscuro en ese sentido, si lo vemos de este modo, porque es una lucha a muerte y ningún imperio murió sin llevarse a alguien puesto. Y este sería el caso de Estados Unidos. Entonces, yo la salida a esto, sinceramente creo que puede venir o por un cambio de régimen en Washington, que vuelva Donald Trump, que con Trump esta guerra no hubiese sucedido, porque Mirá. tenía otra mirada al respecto y de hecho tiene una posición de enemistad personal, de hecho, con Zelensky, porque hay que recordar que Trump denunció los vínculos de corrupción del presidente Biden, en su momento había sido vicepresidente de Obama, los vínculos de corrupción con empresas ucranianas, y ahí tenemos la famosa laptop de su depravado hijo Hunter Biden, alcohólico y consumidor de sustancias duras, de drogas duras como crack y cocaína. Entonces, sin duda, si hay un cambio de régimen en Washington en el cual llega al poder Donald Trump, yo creo que esto, como él mismo dijo, en 24 horas esta guerra termina. Y la otra opción es que realmente creo yo que Rusia se canse y dé un golpe sobre la mesa, que podría ser el uso de un arma nuclear táctica sobre algún país de la OTAN, y que en vez de apelarse al artículo 5 y desatarse una tercera guerra mundial, ahí se den cuenta que tienen que sentarse a negociar y que sea, como decíamos en el barrio, che, no te calentes, era una joda, ven y charlemos. Pero bueno, obviamente eso es muy peligroso porque la otra alternativa es una guerra nuclear a gran escala. No veo muchas otras salidas, Federico, te digo la verdad, porque, te repito, es una lucha existencial para los dos bandos. Por un lado, Rusia y China, que sin duda es existencial literalmente, se juegan la destrucción de sus países, y Estados Unidos, que va a seguir siendo una potencia importante, pero uno más en un marco multipolar,
pero para su propia lógica existencial y para ese destino manifiesto del que se sienten orgullosos y no es más ni menos que querer hacer que el resto del mundo vivan como a ellos les parece bien. Para ellos perder esa hegemonía es prácticamente dejar de existir. Entonces es muy complicada la situación, Federico. Cristian, como siempre, te agradecemos la charla, la comunicación. Para la gente que nos está escuchando, Cristian, la mesa, ¿dónde podemos seguir informándonos contigo? Bueno, hace poco abrí mi canal de YouTube que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa, que es un pequeño y humilde homenaje al general Juan Perón y a su frase, la verdadera política es la política internacional, que varios dirigentes argentinos, si no la totalidad, deberían meditar sobre esa frase. Entonces, bueno, en mi canal obviamente voy a compartir, si me lo permiten, esta charla que estamos teniendo. Y ahí, bueno, pueden ver diferentes intervenciones mías en cadenas internacionales como Hispan TV, como Telesur, como RT y, bueno, y medios nacionales como el tuyo, que siempre me siento muy halagado al ser convocado. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Estamos en comunicación. Abrazo enorme y gracias a ustedes. Cristian Lamesa en comunicación con este semanario Tras el Fin del Mundo aquí en Radio Atómica, hablando de la guerra entre Rusia y la OTAN que sigue y no termina. Continuamos con un poco de música, luego venimos con Cinema Atómica, con Baby Lugosi.